qué se le llama veleta? Bueno, según la RAE, la pieza metálica generalmente con forma de flecha es a la que se le coloca en un lugar alto para que puedan ver hacia dónde gira o vira el viento. Normalmente tiene un gallo y tiene de muchas formas, pero esta dice hacia dónde está soplando el viento en el momento que uno lo mira, entonces se comienza a dar vuelta. Pero nosotros normalmente en un argentinismo se le dice veleta a aquella persona que cambia de opinión constantemente. Hoy soy de River, mañana soy de Boca acá en Argentina. Hoy me levanto y soy de tal partido político, mañana me levanto y soy contrariamente a ese partido político que profesaba. Hoy quiero esta carrera, mañana quiero la otra. Y nunca tengo estabilidad en mis opiniones. A aquella persona se le dice normalmente, como un eufemismo en Argentina, que es una persona veleta. Normalmente un niño puede llegar a ser veleta, puede ser fluctuante en sus opiniones porque recién está madurando, está adquiriendo herramientas desde sus padres, del colegio, de la sociedad, aún del Estado, de la tecnología también hoy en día. Pero si un muchacho de unos 25 años sigue siendo medio veleta, entonces está en grandes problemas porque es inconstante en todos los caminos. El cristiano normalmente pasa diferentes etapas, pero a lo largo de la vida he notado que hay muchísimos estados en nuestra vida como cristiano o muchas de nuestras etapas nos toman de sorpresa y nos tienden a ser medios veletas, que a veces opinamos de una manera, mañana opinamos de otra, y nosotros necesitamos alcanzar una madurez y que esa madurez nos lleve a una estatura correcta en los marcos espirituales y que no nos vean y nos digan veleta. Ahora alguien puede decir del otro lado, bueno, pero recién me convierto, perfecto. Uno está conociendo y a la medida que uno va conociendo el Evangelio, uno va adquiriendo ciertas herramientas y van cambiando los paradigmas de lo que venimos arrastrando de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestras experiencias. Pero eso no significa que después de varios años en el cristianismo o siguiendo a Cristo, sigamos siendo personas veletas. Por eso, en esta mañana, tarde o noche que me estés mirando, es muy importante el consejo que Dios nos va a dar. En el recorrido lineal que tiene el pueblo de Israel a través del desierto, va a encontrar un montón de victorias cuando llega a Canaán. Varias de estas victorias y de estas glorias están registrados en el libro de Josué. Pero hay que tener mucho cuidado porque esas victorias no solamente trazan un destino, sino que también pueden revelar una problemática interna del pueblo. Del mismo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando han culminado una gran tarea y han visto la mano poderosa de Dios que les dio victoria en más de una guerra. Sin embargo, el pueblo de Israel escondía entre sus bagajes en sus tiendas, en sus chozas, en sus casas, escondían ciertos dioses que habían sido arrastrados desde Canaán y que también venían siendo arrastrados desde Egipto. Y que ahora estaban siendo introducidos en la tierra prometida. Así que cuando esto lo ve Josué, Dios va a inspirar a Josué y él va a dar uno de los discursos o va a esgrimir uno de los discursos que luego muchos oradores y pastores o predicadores lo usarían. Pero a veces se nos pierde ciertos detalles. Yo te lo quiero relatar, dice así. Decidan hoy, dice Josué, ¿a quién van a escoger para seguir? ¿Sobre qué fundamento van a caminar? Tendrán que elegir entre los dioses que vienen de Mesopotamia, que vienen arrastrando desde la Mesopotamia, y los dioses también que están adorando aquí en Canaán, en la tierra que estamos echando a los enemigos, pero se quedan ustedes con sus diosesitos. Pero hoy tienen que elegir. Él con una voz firme, estaba todo el pueblo oyéndolo, escuchándolo. Ellos sabían de lo que estaba hablando. Puesto que sabían que algunos de ellos seguían adorando a sus diosesitos, mientras que después se reunían a adorar al verdadero Dios. Y Josué les va a decir, hoy tendrán que escoger si seguir a los dioses de la Mesopotamia y de Canaán, de Egipto, o seguir al Dios verdadero, al que con mano portentosa los ha sacado de tantas victorias. No de una, no de un momento de crisis, de muchos momentos de crisis. Y encima dice, yo y mi casa, o sea, mi familia y yo ya hemos tomado una decisión. Ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo hemos tomado una decisión.
nosotros decidimos seguir al Dios verdadero. Hemos escogido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Entonces el pueblo de Israel, en esa confesión, en ese sincericidio de Josué, deciden hacer un alto, tirar los dioses y seguir al Dios verdadero. Pero en palabras argentinas nosotros diríamos, déjense de ser tan veletas. Que en la semana estamos mirando y escuchando cosas que no edifican, no agradan a Dios, pero luego venimos y los domingos levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, al Dios con mayúscula, al Dios de Israel, al Dios que nuestros antepasados nos han legado. Entonces es de menester, o sea, es muy importante que en esta mañana, tarde o noche, en este momento que estás escuchando este sermón, nos hagamos un check-in. Decidamos hoy si nos vamos a establecer o nos vamos a mantener establecidos, porque muchos del otro lado están establecidos en la roca, pero han tenido ciertas vicisitudes en su vida. Se han dado cuenta de que también la vida los golpea y a veces cuesta, de alguna manera, mantenernos firmes en la roca. Por eso digo y repito, hoy es un día posiblemente de decisiones del otro lado, de los que me están oyendo y escuchando. Dije lo mismo, no valga la redundancia, oyendo y escuchando y mirando encima. Es momento de hacernos esta pregunta. Creo que de hecho muchas veces en nuestro recorrido cristiano necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Estoy siguiendo al Dios verdadero? Alguien puede decir del otro lado, bueno, pero es que yo sigo a Dios, yo me congrego. Sí, bueno, pero hablo de diosesitos con D minúscula, a aquello que nos saca el primer lugar en la semana de estar intimando, teniendo adoración para con Dios. No me sirve a mí solamente escuchar 3 canciones los domingos y adorarlo, y mientras estoy en toda la semana escucho canciones, no quiero decir secular porque está mal dicho, pero canciones que llevan al sexo promiscuo, que denigran a la mujer o al hombre, a tener esas influencias mentales de la violencia, del consumo de la cocaína o de drogas o estupefacientes, y después vamos los domingos y con 3 canciones de alabanza y de adoración resolvemos todo lo que pasó en la semana, porque 5 contra 2 no sirve, 6 contra 1 no sirve. No puedo estar 6 días adorando a diosesitos en la semana, hablando procazmente, hablando como con una voz de cloaca o con un lenguaje cloacal, y después levantar mis manos y mi voz y decir, te amo, Dios. No digo que sea hipocresía, digo que necesitamos replantearnos si realmente estamos consagrando nuestra vida, estamos adorando al verdadero Dios. En otras palabras, si somos unos cristianos veletas, que vamos para donde vaya el viento, o nos hemos establecido en la roca, aunque vengan vicisitudes, vengan tormentas y golpeen fuertemente en nuestra casa. Así que en esta mañana, tarde o noche, la pregunta es, ¿somos cristianos veletas? Quién sabe no usted, quién sabe no vos, pero en alguna etapa de la vida puede suceder que vayamos cambiando de pensamiento. Uno puede decir, ¿es solamente en cuanto al pecado? No, muchas veces es en cuanto a la confianza. Cuando perdemos esa capacidad de confiar en el Señor, nos mantenemos firmes en la roca. Cristo sigue siendo nuestro ayo, pero lo que nos sucede es que dejamos de confiar si realmente Él tiene la atención puesta en nosotros o si realmente Él puede solucionar el problema que nos ataña o el problema que estamos atravesando. Por eso cuando hablo de veleta no me estoy refiriendo solamente en la vicisitud o en la ambigüedad de tener un pecado, sino también en lo espiritual, en la confianza, en la fe, en lo que nos hace arraigarnos a Cristo con todo nuestro corazón. Y las palabras argentinas que yo digo, quién sabe, en el mundo también se conocen, porque no solamente aquí en México, en Perú, se le dice lo mismo. En Chile, nuestros hermanos, a los que son peruanos, bolivianos, entienden específicamente porque es un léxico no solamente argentino, sino popularmente latino, eso de ser veleta. Y nuestros padres nos decían, sos medio veleta, ¿no? Cuando a los 15 años no teníamos idea de lo que íbamos a hacer. Cuando te decían, ¿de qué vas a trabajar? No tengo idea. Hoy quiero ser ingeniero agrónomo, mañana quiero ser policía, después quiero ser bombero, y ya a los 17 quiero la carrera más corta y que me dé mucha plata. Y eso terminamos eligiendo. Y nuestros padres nos decían, o tutores, o tíos, ¿qué veleta que sos? Decidiste de algo y hacelo, echale ganas y dale para adelante. Pero en el cristianismo también suele suceder. Un día quiero ser músico, al otro día quiero ser ujier, al próximo mes tengo el don de sanidad. Y después tengo el don de profecías. Y después tengo el don de mientras no tengas el don de continencia, bueno, capaz que Dios te lo da.
No lo sé, pero andamos todo el tiempo de dónde en dónde, ministerio en ministerio, y no nos consagramos, no decimos, Dios, para esto me trajiste. Así que si soy bueno en esto, yo le voy a echar mano a esto, porque en esto estoy firme. Así que no vuelvo y soy redundante, digo, no hablo solamente en el ámbito de sentimental o en el ámbito espiritual o en el ámbito de infracciones legales divinas, digamos, en cuestiones de pecado, sino también en nuestras acciones ministeriales, en lo que escogemos cada día. Y si somos ambiguos, que un día quiero una cosa y el otro día quiero otra, se está manifestando el cristianismo, o posiblemente el cristianismo veleta dentro de nuestras vidas. Y es lo que nosotros tenemos que huir. Es de lo que Josué diría, oigan, no sean veletas. Escojan hoy a quién van a, o decidan hoy a quién van a escoger. Si a vuestros dioses, con minúscula, que no hicieron nada por ustedes, o al Dios verdadero, que los viene trayendo de victoria en victoria, siendo un pueblo nómada, siendo un pueblo peculiar, chiquito y sin mucha herramienta bélica. Dios les da victoria, cada paso que dan, cada conquista, cada terreno que quieren, Dios pone su mano y conquistan ese terreno. Con todas esas proezas, alguien puede decir, ¿puede un cristiano ser veleta experimentando el poder de Dios? Bueno, la respuesta yace en este mismo texto. Sí, porque el poder de Dios no va a hacer que te afirmes en Cristo. Y muchos creen que sí. Los milagros, piensan que muchos por ver milagros van a mantenerse firmes en la roca. No, el milagro es un camino solamente. Es como las vías del tren, es solamente un andén. Es solamente una vía que te conduce obviamente a Cristo, que te conduce a tener una fe plena y estar firmes en la roca. Pero no es el fin en sí mismo. O sea, que una persona experimente el poder de Dios no significa que una persona se convierta. Ajá, así como te lo dije recién. Que una persona experimente milagros de parte de Dios no significa que se vuelva seguidor de Cristo después. Porque a Jesús le pasó. Él llenó sus estómagos, hizo milagros y sin embargo lo seguían por los panes y los peces. Y Jesús se dio cuenta. ¿Eso significa que no hay que hacer más milagros? No, hay que orar a Dios para que se manifiesten portentosos milagros en tu vida y en mi vida. Pero no significa que eso nos haga mantenernos firmes. ¿Y de qué depende? Entonces, denme unos segunditos y lo vamos a replantear y lo vamos a resolver juntos. El Espíritu Santo dándote revelación e iluminación de tu lado y nosotros desde el estudio compartiéndote esta bella palabra de Dios. Dios va a enseñarle una gran lección a un gran profeta que todos respetamos. Un profeta que estaba en la misma disyuntiva de quién sabe que nosotros hoy en día y quién sabe el pueblo de Israel en ese momento. Y cuando nos aferramos a algo terrenal, como le pasó a este profeta, tenemos el peligro de que aquello en donde nosotros estamos aferrados termine sustituyendo el primer lugar que es de Dios. Cuando creímos a Cristo, nosotros pusimos a Dios en primer lugar antes que todas las cosas. ¿Se acuerdan? Cuando creíste en Dios, saliste corriendo y le avisaste a todos tus familiares, a todos tus amigos, que había un cambio, que había paz interior, que ahora hay un sentido de vida. Y eso solamente lo da Dios, no lo da el ser humano. Por más religiones que hayan en el mundo, ni una entregan la paz que entrega aquella persona que es regenerada por medio de la sangre de Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo. Pero esa paz y esa regeneración no van a ser subyacentes en toda nuestra conquista a lo largo de nuestros pasos. ¿Por qué, Tospar? Bueno, porque cuando ponemos algo por encima, cuando van pasando los años y comenzamos a poner otras cosas antes que a Dios, no hablo de instituciones, no hablo de decálogos, hablo de Dios, entonces eso se puede hacer nuestro Dios con minúscula. Entonces ya Dios queda relegado a un segundo, tercero o cuarto lugar. Claro, no lo hacemos adrede. Nadie del otro lado va a decir, sí, yo he puesto la economía en primer lugar, quiero intentarlo de esta manera y Dios está en tercero. Nadie va a reconocerlo. Seamos sinceros, tengamos un acto de sincericidio. Y ninguno de nosotros va a decir, no, yo hace como un año he puesto a Dios en tercero o cuarto lugar. Porque nos aterra solamente pensarlo. Pero si hacemos un análisis, un campo de análisis inmediatamente en nuestra vida, posiblemente nos llevemos una gran sorpresa en el momento que nos demos cuenta que hay otras cosas en primer lugar antes que Dios. Y nos aterrará porque ninguno queremos pasar esa transición.
Pero cuando no tenemos un ayo, cuando no tenemos un ancla, cuando no estamos firmes, cuando comenzamos a hacer veletas, cuando somos claudicantes en los pensamientos, entonces ahí se empieza a manifestar nuestro cristiano veleta interior. Y créanme que todos, absolutamente todos hemos pasado por esa estación de la vida, pero hay un gran problema cuando nos aferramos a eso. Entonces este profeta va a tener que decidir, pero lo va a hacer en un marco en donde Dios lo va a elegir. El profeta que les estoy hablando es el gran profeta Isaías, que en el capítulo 6 va a narrar lo que le sucedió. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Fíjense, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Era tremenda esa visión. El uno al otro le decía, dando gritos, voces fuertes, portentosas, decían: Santo, 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 el Dios Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No lo podían mirar, tenían que taparse sus ojos la gloria que estaban sintiendo estos ángeles. Y ahí estaba él, don profeta Isaías. Estaba viendo una tamaña revelación de los ángeles que alababan al Creador, Dios Todopoderoso. Pero si nos damos cuenta, hay un dato peculiar. Note que hasta que Dios no se reveló a Isaías, sí lo conocía, sí lo usaba, porque hasta el momento que fue revelado Dios, él era usado por Dios. De hecho ya era profeta, pero no había tenido una revelación. Ojo con lo que estoy diciendo, no había tenido una revelación, aunque era usado por Dios. El poder de Dios manifestado en nuestra vida no nos garantiza afirmarnos en la roca. Y por eso digo, fíjense en que, o notemos todos juntos, que no fue hasta que el rey Usías muere. ¿Quién era tos para el rey Usías? Bueno, de entre tantos reyes de Israel, este era uno de los que siguió los pasos de Dios. De hecho, comenzó a los 16 años a gobernar, a reinar, y durante todo su peregrinaje o todo su reinado fue un gran rey. De hecho, esos reyes o esos primeros ministros que todo el mundo quiere, ¿vieron esas personas influyentes que encima tienen el poder de decisión y toman buenas decisiones para el pueblo, para la nación, para las personas, para los votantes? Bueno, de ese rey que todo el mundo amaba, que todo el mundo veía que Dios prosperaba, porque de mano del rey Usías el pueblo prosperó grandemente, no solamente económica, sino espiritualmente. Así que era de esos reyes que todos amaban, que todos querían compartir y estar cerca. E Isaías era una de esas personas influyentes para este rey, porque consultaba las palabras que Isaías le tenía para decir de parte de Dios. Así que se conocían tanto que creo que Isaías sentía una gran admiración por este rey. Creo que era una de esas personas favoritas que uno dice: estoy al lado de él, no lo puedo creer, era mi sueño. Bueno, para mí, o por lo que deja ver acá la palabra, porque les voy a explicar a continuación por qué lo digo, creo que Isaías tiene una cierta admiración por este rey. Pero este rey, llegando a sus años altos y también a su vejez, erra el camino y cree que él logró todo por su propia fuerza, desestimando a Dios. Vieron que a veces es increíble. Vemos a un pastor, a un predicador, a un líder que hace años viene bien, y uno lo ve y dice: qué tremendo, cómo Dios lo usa. Dios tiene grandes proyectos con él, y de repente se aparta. O de repente dice: no, Dios a mí en realidad no me ayudó, fue mi propia fuerza, que es lo que dijo el rey. Yo por mi propia mano he hecho y he conquistado todo lo que tengo. Y dejó a Dios fuera de la ecuación. Mis amados, ningún orador, predicador, líder puede dejar jamás la gracia, el poder de Dios, los dones que Dios les ha entregado. Porque está caminando sobre una delgada cuerda equilibrista y se puede caer, y cuando se cae su ruina es tremendo. De hecho, el rey Usías termina siendo castigado porque encima criticó a Dios, blasfemó de Dios, se enalteció contra Dios y terminó siendo castigado de parte de Dios con una lepra que lo llevaría a alejarse de todo su pueblo, de aquellos que lo habían admirado y adorado en el buen sentido, no como a Dios, ¿no? Pero sino como un buen primer ministro de Estado, como un buen rey.
y estaría solo gran parte de su vida o al final de sus días y terminaría muriendo lleno de lepra por haberse enaltecido y por haber blasfemado en contra de Dios, sabiendo que Dios le había dado los dones, los talentos para gobernar este gran pueblo. Y es ahí donde la admiración de muchos comienza a sucumbir al verse solos en el desierto. Y sucede de la misma manera con Isaías, porque Isaías de repente, esa afiliación que tenía con el rey Usías, esa admiración termina decayéndose y todo lo que para él tenía firmeza, era un piso sólido y fuerte, ahora quedó en la nada. Porque al morir de repente por una lepra devastadora, enseguida, porque no duró más que algunos años, este rey majestuoso termina muriendo y todo su imperio termina cayendo. Y los que estaban confiados en su brazo, ahora no tienen dónde apoyarse. El caso de Isaías nos muestra de que muchas veces si ponemos algo en primer lugar, como dije hace unos instantes, corremos el riesgo de que todo nuestro piso donde estamos fortalecidos, según nosotros, y entre comillas, termine sucumbiendo ante una vicisitud o ante una impronta de la vida que nos va a dejar solos y desamparados. Y es ahí donde el maestro, Dios, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, decide revelarse ante Isaías. Noten que él escoge el momento. ¿Por qué? Porque él no es competencia con nadie. Dios no está buscando una competencia con un rey. ¿De qué serviría para mí Dios revelándose en esta majestuosidad a Isaías mientras está su fuerza, la fuerza de Isaías, firmada sobre el rey Usías? Y alguien puede decir, no, pero ¿ya Dios lo usaba? Sí, obvio. Para Isaías Dios era su Dios. No había nadie más que él. Pero se había puesto su confianza en el rey Usías. Entonces Dios, como un buen estratega que es, y él siendo omnisciente, sabía cómo iba a terminar Usías, permitió que sucediera todo, no juzgó a Isaías, pero esperó el momento donde se sienta solo en el desierto, desamparado, sin protección alguna, sin protección, ni siquiera una protección política ni gubernamental, porque donde él estaba apoyando sus fuerzas, ahora yacía 2 metros bajo tierra. Y fue en ese momento, no lo despreció, no dijo, qué bonito, ahora me vas a venir a ver a mi templo. No, él se manifestó y se reveló como el único rey verdadero. ¿Qué le demostró Dios a Isaías? Que Usías estaba 2 metros bajo tierra, pero que él, Jehová, el Dios fuerte y portentoso, seguía sentado en su trono, alto y sublime. Y sus faldas, vieron como las novias que tienen sus vestidos de novia y que llegan a todo, vienen entrando, ¿vieron? Vienen como levitando, porque ni se ven los zapatos ni nada. Y viene su cola, ¿no? Se le llama acá en Argentina la cola, que es como el vestido, ¿no? Y dice que sus faldas, las faldas de Dios, llenaban todo el templo. Y los ángeles ahí gritando fuerte a gran voz, santo, 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 Dios todopoderoso. Entonces Isaías, si vos creías que el poder de Usías era portentoso, no tenés idea lo que es mi poder. Y ciertos momentos en nuestra vida sucede lo mismo. Hay momentos donde lo que nosotros creíamos que estábamos fuertes, quién sabe, una economía, no, pero yo tengo una estabilidad económica de acá a 30 años, de repente sucumbe un corralito. No, eso no sucedió hace varios años aquí en Argentina. Pero de repente lo que nosotros teníamos fortaleza en el dinero o en una empresa o donde estuviéramos, de repente sucumbe y quedamos en la nada, suspendidos en el éter. Estamos suspendidos en el espacio. Y es ahí donde la mano de Dios amorosa, como va a manifestarse siempre de nuestro Padre, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, va a manifestarnos que la economía nuestra no depende de nuestros jefes, de nuestros empleadores o de quienes nos contraten, sino que depende de Él. Que un trabajo puede morir o un trabajo puede dejar de existir, pero que Dios nunca dejará de existir. Así que con vistas en eso, a veces puede ser económico y otras veces puede ser sentimental. Alguien que haya tenido que ver partir la pareja, a una madre, a un padre, a un hijo en el peor de los casos. Uno no se prepara para eso, pero sí puede ver a la mano de Dios que le dice, fulanito, menganito, aquel que amabas ha muerto, porque eso nos va a tocar a todos en la vida. Pero yo sigo vivo, sentado en mi trono, alto y sublime, poderoso. Y es ese momento donde nosotros comenzamos a comprender que hay solamente una verdad. Hay solamente uno en el trono.
que no va a sucumbir por ninguna prueba ni vicisitud, ninguna economía ni jefe de Estado va a hacerlo temblar. Y es tu Dios, y es mi Dios. Entonces Isaías tiene la revelación más sublime. Él reconoce a partir de este momento, y luego ustedes lo van a leer en todos los demás capítulos, que donde debemos aferrarnos para encontrar un equilibrio emocional, mental, un equilibrio económico, un equilibrio social, es en Dios. Verlo a Él es la revelación más grande que necesitamos para entender que nosotros podemos dejar de ser veletas para comenzar a tener una estabilidad emocional, para comenzar a tener una estabilidad como un discípulo, para comenzar a tener una estabilidad como un seguidor de la cruz de Cristo. Solamente con una revelación. Veremos su poder más de una vez, pero muy pocas veces podremos tener intimidad. Y la intimidad es gratis. El acceso a Dios es completo. Podés estar cuantas veces quieras, cuantas horas quieras. Nadie te cobrará un centavo porque tu Padre lo decidió así, mandando a su Hijo. Para ir al Nuevo Testamento, quiero terminar con él, uno de los apóstoles que nos ha enseñado a tener acceso al Padre luego de que Cristo o Jesús ascendiera a los cielos, mejor dicho Cristo, porque ya había resucitado. El apóstol Pablo tomaría la misma analogía trazada como un paralelismo del Antiguo Testamento, viendo cómo claudicaban muchos de los seguidores de Cristo. Mejor dicho, a él le va a hablar en este caso a los efesios, pero también les pasa a los tesalónicos, a los colosenses, a los corintios y al mismo grupo de Israel. Él va a ver que muchos cristianos, después de pasar algunos años, se mantienen claudicando entre sus pensamientos. Que muchos cristianos o seguidores de la cruz en el primer siglo después de Cristo, mejor dicho en el segundo, pero él está haciendo cartas, enviándolas a las iglesias en función de lo que está viendo, años 64 al 74 más o menos, 10 años viendo la inestabilidad luego de ir a plantar iglesias por todo el mundo conocido. Y va a ver que se encuentra en la misma situación recurrente que yo a veces cuando voy a predicar a iglesias y me doy cuenta que hay hermanos que siguen en el mismo lugar que cuando los vi hace 2 años, que como los vi hace 5 años. Y ese es un problema porque es un espíritu. Una vez uno puede estar claudicando cuando inicia en Cristo y cuando comienza a conocer a Cristo y tiene ciertas dudas acerca de esto y lo otro. Pero cuando ya uno tiene más de 3, 4 años en Cristo, y siempre lo digo, yo siempre digo esto, porque a mí me cambió la vida cuando lo comprendí. ¿Cómo puede ser que cuando yo me consagro al Señor, cuando tenía 16 años, luego comenzaría un discipulado personal con Él, puesto que muchos de los que me lideraban me abandonaron o por ciertas situaciones me dejaron solo a la vera de la vida espiritual? Y me tuve que rearmar solo. Yo decía, ¿cómo puede ser? Porque no se me ocurre a mí dejar a Cristo. Puedo tener tribulaciones, tormentas, momentos muy difíciles, de crisis. He visto la muerte también. Pero para nada dudaba dejar a Cristo. ¿Qué es lo que hace que un cristiano después de 8 años siga claudicando como si tuviera 1 año en Cristo? Siga teniendo inestabilidad emocional, espiritual. Que a veces oro y a veces no oro. A veces leo y otras veces no leo. Y no estoy hablando, vuelvo y repito, a un cristiano de 2, 3 años porque está afianzándose y es necesario que suceda porque está escogiendo entre una cosa y la otra. Pero luego de 30, 40 años, como le sucedió al pueblo de Israel, ¿cómo sigo con los 10ecitos caminando conmigo? Señor, yo confío en vos, pero por las dudas voy a hacer esto también. Un numerito a la quinela. Yo confío en vos, pero por las dudas voy a pedirle al curandero que me... Yo confío en vos, pero ¿cómo puedo seguir manteniendo ese mismo pensamiento claudicante? ¿Cómo no hay una firmeza espiritual? Veo a muchos cristianos siempre rodeados del mismo vicio, del mismo circuito pecaminoso. Y no digo que erremos todos los días, yo soy el primero. Pero si siempre me mantengo en lo mismo, o soy recurrente y no me termino arrepintiendo, o soy claudicante. Un poco con Dios, un poco con lo que me gusta. Un poco acá, un poco allá. Y el apóstol Pablo se fastidia. Es la mejor palabra que encontré recién en mi mente para no ser tan chocante. Se fastidia.
Dice, ¿cómo puede ser que sean todavía niños espirituales? Ustedes deberían ser maestros. Ya hace años que conocen a Cristo, hace años que conocen cómo Él se manifiesta y han visto su poder, la regeneración en sus vidas. ¿Cómo puede ser que todavía sigan diciendo, no sé si voy a seguir a Cristo o no? Es momento de escoger entre los dioses de Mesopotamia, los dioses de este tiempo, o el único y Dios verdadero. Pero mi casa y yo ya escogimos. Y Pablo lo va a decir, en otras palabras, de esta manera. Él va a decir, Jesús fue quien constituyó a unos o les dio la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y a otros la de ser maestros. Hizo todo esto para que los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucciones a los creyentes, a los que se inician, a los que están conociendo el ABC, como le decimos normalmente los latinos. Así seremos un grupo, note ahora, un grupo muy unido, muy unido. Y llegaremos a tener todo lo que nos falta y seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos, escuche bien, ya no seremos como niños que ahora piensan de una manera o una cosa y más tarde piensan otra. Y que fácilmente enseñan o fácilmente son enseñados por las falsas enseñanzas, valga la redundancia, de gente astuta que recurre a toda clase de trampas y artimañas para hacerlo cerrar el camino. Pablo va a decir en otras palabras, en un eufemismo argentino, ¿cómo puede ser que sean veletas? ¿Cómo? A Pablo no le cierra. Obviamente sus enseñanzas van a trascender la historia porque Dios lo escogió a través de Cristo. Pero a mí me encanta pensar que Él constituye a unos, como lo dice Pablo, pastores, profetas, evangelistas, ministros. ¿Para qué, Tospar? Bueno, para que los cristianos nuevos comiencen a conocer a Cristo. Comiencen a caminar en esta vida cristiana. Pero dice, ¿para qué están establecidas estas autoridades? Para que lleguemos a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Para que nadie nos venga a enseñar cualquier tontería, cualquier cosa y nosotros seamos fluctuantes. Hoy me voy por allá, mañana me voy por allá, hoy por allá, oh, esto está bueno. No, sino que tengamos sólida la confianza en Cristo a través de la única y verdadera palabra. Pero ellos nos tienen que llevar hasta ahí. Y ese es otro problema, ¿no? Porque a veces el autoritarismo hace de que estemos 50 años rodeados bajo las mismas autoridades. Y la pregunta es, ¿y no te condujeron? ¿No te llevaron a la estatura de Cristo, al hombre perfecto? Para que puedas comenzar a tener un discipulado personal con Cristo. No, yo tengo que preguntar a mi líder, porque si mi líder no dice, ¿pero hace cuánto estás con tu líder? Hace 7 años. Algo raro hay. Ya después de 3, 4 años de discipulado, uno comienza, le entrega la posta a Cristo y el discípulo tiene que ser discipulado por el maestro hasta llegar a la estatura, para que después nadie me tenga que decir nada. En ese momento se le pasa la posta y comenzamos un nuevo discipulado, que es el discipulado de la vida con Cristo. Eso significa que luego de algunos años de tener, quién sabe, algún líder, necesitamos fehacientemente afirmarnos en la roca que es Cristo. Es Cristo quien nos da la confianza y la templanza y el carácter para mantenernos sólidos. No podemos ir para cualquier lado todo el tiempo. No podemos estar fluctuantes. No podemos ser veletas. No podemos vivir con leche espiritual toda la vida. Y Jesús, el maestro, porque hablé de Pablo recién, pero quiero terminar con él. Él va a decir, el que tiene mis mandamientos, fíjese cuáles son los mandamientos de Jesús. Él los va a resumir en 2. Amen a vuestros hermanos, amen a Dios con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo su espíritu, con todo su corazón. Y amen a sus hermanos como ustedes mismos. Ahora dice, el que guarda estos mandamientos y los obedece es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. O sea, cláusula de estar afirmados en la roca, de no ser claudicantes, es amar a Dios para que ese amor nos sea como el puente para poder alcanzar a otras personas y solidificar también en la vida cristiana a los nuevos. En Juan 15:9 dice, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan entonces en mi amor. Fíjense, permanezcan, no sean claudicantes.
no sean inestables, no sean veletas, permanezcan, solidifiquen su vida espiritual. Juan 1:12 dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho, los llamó, o les dio el derecho a ser llamados hijos de Dios. Estos a los que creyeron en su nombre. Fíjense que no solamente nos pide una firmeza, sino que nos da la autoridad del apellido. Nos hizo ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿de qué depende la vida cristiana? Bueno, el evangelio consiste en llegar a establecer una verdadera relación con Dios. Porque nunca seremos permanentes, firmes, si no tenemos una revelación de Dios. ¿Se acuerdan cómo comencé? Y yo vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Cuando hay una revelación todos los días de que Dios sigue estando en el trono, esa comunión, como le decimos los cristianos, esa intimidad hace que mi carácter se mantenga firme, aunque a veces lloremos de angustia, pero firmes. Aunque a veces tengamos ganas de largar todo, pero firmes. Todo el tiempo firmes en la roca. Yo le pido a Jesucristo que te bendiga, que Dios muestre su amor y que el Espíritu Santo te acompañe cada día hasta que nos volvamos a encontrar.